Amigos, la historia que escucharás hoy es una lección sobre la fuerza de la bondad y la luz que habita en los corazones nobles. Nos recuerda que, aunque la maldad intente apagar nuestro brillo, la pureza del alma siempre encuentra el camino para volver a casa. Es un relato sobre la injusticia, la esperanza y el poder que tiene el bien para vencer incluso en medio de la oscuridad. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, que nos enseñan a no rendirnos y que, como esta, nos recuerdan que ningún corazón puro se pierde en el camino. Dicen los ancianos del puerto, que en una tierra donde el mar besa la arena con dulzura y el viento susurra secretos antiguos, vivió un humilde pescador llamado Esteban. Cada amanecer, salía en su pequeña barca a buscar el sustento del día, pero lo que más amaba en el mundo no eran los peces que traía en sus redes, sino la risa de su hija, Sofía. Ella corría por la orilla con los pies descalzos, persiguiendo las olas como si jugara con ellas. Los viejos del pueblo decían que Sofía había nacido bajo la bendición de la luna, porque su mirada tenía algo del misterio del agua y la pureza del amanecer. Una mañana, el canto de las gaviotas fue reemplazado por un silencio que dolía. La madre de Sofía, enferma desde hacía tiempo, cerró los ojos frente al horizonte, y su espíritu partió con la última brisa del atardecer. Desde ese día, la casa del pescador perdió su calor. Las risas que antes llenaban las paredes se apagaron como velas bajo la lluvia. Don Esteban pasaba las noches mirando el mar, creyendo que entre las olas aún podía escuchar su voz. La soledad fue carcomiendo su corazón, y su tristeza lo volvió un hombre callado, con la mirada perdida en el horizonte. Con el paso del tiempo, creyó que quizá un nuevo amor podría curar sus heridas. Que alguien podría llenar el vacío que había dejado su esposa, y así, un día, llegó a su puerta una mujer de mirada dura y sonrisa fingida. Venía acompañada de su hija, una joven de rostro agrio y corazón inquieto. Los vecinos murmuraban que aquella mujer tenía fama de fría, que su lengua era afilada y su corazón, una piedra. Pero don Esteban, ciego por la necesidad de compañía, no quiso escuchar. Al principio, Sofía las recibió con inocencia. Les ofreció su habitación, compartió su pan, y trató de hacerlas sentir parte de la familia. Su corazón era puro, y creía que la bondad siempre era correspondida. Pero pronto descubrió que en aquellos ojos no habitaba el cariño, sino la sombra del desprecio. La madrastra comenzó a dar órdenes, a reprocharle cosas pequeñas, a cambiar los espacios de la casa como si todo le perteneciera. Su hija, en cambio, miraba a Sofía con una envidia que crecía día tras día. En su reflejo veía todo lo que nunca sería: belleza, dulzura, inocencia. Y así, sin que nadie lo notara, el amor que un día llenó aquel hogar comenzó a desvanecerse. Los días se hicieron más largos, las noches más frías, y el mar, que antes era consuelo, comenzó a parecer un espejo de la tristeza que reinaba en aquella casa. Los días pasaron hasta que una mañana, don Esteban regresó con una pesca abundante. La madrastra, con voz fría y mirada severa, ordenó: Sofía, limpia el pescado, quítales las escamas y prepáralos para el almuerzo, que no quede ni uno sin arreglar. La joven obedeció sin quejarse, se sentó junto a una tina de agua, tomó el primer pez, y mientras sus manos trabajaban, comenzó a tararear una melodía suave. Una de esas canciones que su madre solía cantarle cuando era niña. Su voz era dulce, como un suspiro que se mece con el viento del mar. Pero, de pronto, algo extraño sucedió. Entre el golpeteo del agua y el roce de las escamas, escuchó un sonido leve, un murmullo, como si alguien la llamara por su nombre. ¿Quién anda ahí?, preguntó mirando a su alrededor. No había nadie. Solo el sonido de las olas y el canto de las gaviotas. Volvió a su tarea, pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más cercano. Sofía. Sofía. Sus ojos se abrieron con asombro. Frente a ella, un pez de brillo plateado la miraba fijamente. Sus ojos eran distintos a los demás, parecían contener la luz del fondo del mar.
Y entonces, el pez habló. No temas, dijo con voz suave, soy hija del rey de los mares, desobedecí a mi padre y subí a la superficie, atraída por el canto de las aves y la claridad del cielo, pero los hombres me atraparon en sus redes. Sofía, temblando de sorpresa, no podía creer lo que veía. ¿Cómo es posible que hables?, susurró. El mar guarda muchos secretos, respondió el pez, y cada criatura en la tierra tiene su reflejo en las aguas. Tú me has mostrado bondad, y quiero devolvértela. Cuando sople el viento del norte, devuélveme al mar, y verás cómo tu compasión será recompensada. Con manos temblorosas, colocó al pez en un cuenco con agua fresca y lo escondió en su habitación, lejos de la mirada de su madrastra. Durante horas lo observó nadar en círculos, mientras una calma extraña llenaba la casa. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes, y un susurro helado cruzó el aire. Era el viento del norte. Sofía comprendió la señal. Tomó el cuenco entre sus brazos y corrió hacia la orilla, mientras las olas danzaban al ritmo del viento. El mar rugía, pero no con furia, sino con una especie de llamado. «Vuelve a casa, hija del mar», dijo Sofía con una sonrisa triste. El pez asomó su cabeza, y por un instante, sus ojos se iluminaron con gratitud. El pez le dio una pequeña concha y le dijo: «Cuélgala en tu pecho, así la bendición del mar siempre estará cerca», y con un salto, desapareció entre las olas. El mar se aquietó. Sofía permaneció allí, observando el horizonte, con el corazón liviano y los ojos humedecidos. Luego deprisa volvió a la casa para terminar sus labores, temiendo que la mujer de su padre notara algo. Desde aquel día, Sofía llevaba siempre colgada al cuello una pequeña concha marina, el regalo del pez misterioso, un amuleto que lanzaba destellos como si dentro guardara un pedacito del mar. Eso la hacía feliz. Su madrastra, al verla sonreír, sintió envidia, como una rabia que le quemaba el pecho. No soportaba que aquella muchacha tuviera una luz que no podía apagar. Una tarde, mientras preparaba la comida, la mujer ideó una crueldad: vertió sal en el guiso. Cuando su padre comió, se enfadó y dijo: «¿Cómo puedes ser tan torpe, Sofía?», gritó, sin mirar los ojos de su hija. «Ni siquiera sabes cocinar». Sofía intentó explicarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta, y en silencio, bajó la mirada. Sus manos temblaban, su corazón dolía, pero no dijo nada. Luego el padre le pidió agua. Sofía fue a la cocina pero encontró el cántaro de agua vacío. La madrastra le dijo: «Ve y lleva un cubo para sacar agua del pozo y tráelo tú sola como castigo». Sofía no sabía que había sido la madrastra quien había vaciado el cántaro. Desde que había muerto su madre vivía días terribles, solo le quedaba la paciencia. Sofía salió con el cubo y al llegar al pozo, encontró allí a dos caballeros descansando junto al pozo. El sol caía fuerte, y sus labios estaban resecos. No sabían cómo sacar agua, pues no había cubo. Al verla con un cubo, se alegraron y le pidieron que les diese de beber. Aunque temía la ira de su padre por el retraso, llenó el cubo y se lo ofreció. «Beban, por favor», dijo con una sonrisa, «el agua compartida siempre sabe mejor». Los hombres la miraron con gratitud, y en sus ojos pareció brillar algo más que simple agradecimiento, como si el cielo mismo la estuviera observando. Mientras volvía a casa, cansada y con dolor en las manos por arrastrar el cubo, vio a un naranjo seco. Movida por la compasión, lo regó y volvió al pozo a llenar de nuevo su cubo. Al llegar al pueblo, un débil maullido la detuvo. Una pequeña gatita, sucia y enferma, temblaba bajo una caja de madera. Sofía, compadecida, le limpió la cabeza, lo bañó y le dio agua hasta que cobró vida. Quedó en el cubo solo un poco de agua. La pobre volvió al pozo, llenó el cubo y supo que se había demorado mucho. Tenía que apresurarse. A pesar del dolor en los pies, pensó que su padre la castigaría ese día, pero no le importaba. Había hecho el bien, tal como su madre siempre le había recomendado. Al llegar, su padre le preguntó por qué había tardado. Ella le contó lo sucedido en el camino. El padre exclamó: «¿Y qué me importa lo de los caballeros, el árbol y el gato?
Veremos si alguien te ayuda cuando pases 3 días en la oscuridad del sótano. Y sin pensar, tomó a su hija del brazo y la llevó hasta la vieja puerta del sótano, donde el aire olía a sal y humedad. Ahí te quedarás, dijo, hasta que aprendas a comportarte. La puerta se cerró con un golpe seco, y el mundo de Sofía se llenó de sombras. En aquel rincón oscuro sintió miedo. La niña abrazó sus rodillas, temblando. Las lágrimas caían silenciosas. Entonces dijo: «Oh, Dios mío. ¿Qué mal hice para merecer este trato? Cada día gritos y castigos». Su buen padre había cambiado, ya no lo reconocía. Desde que su madrastra llegó, vio su belleza, su habilidad en el bordado y la costura, se llenó de celos y trató de humillarla, obligándola a realizar todas las tareas de la casa para que dejara de bordar y de hacer esas obras maravillosas en seda. De pronto, entre el silencio, un maullido suave rompió la oscuridad. Era la misma gatita que Sofía había salvado. Se acercó lentamente, y con una voz casi humana dijo: «No temas, vine a compartir mi vista contigo». Se sentó en su regazo y, de pronto, sus ojos brillaron tanto que parecían lamparitas. Sofía miró alrededor y por primera vez vio lo que había en el sótano. Era una mazmorra antigua, de cientos de años, y nadie había intentado averiguar lo que contenía. La gata le dijo: «Ven conmigo, te mostraré algo». Sofía, maravillada por la amplitud del lugar, siguió a la gata. Vio decoraciones en la pared y hermosas estatuas. De pronto halló a uno de los caballeros que la había ayudado en el pozo. Él le dio una caja y dijo: «Me ayudaste cuando tenía sed, déjame darte este obsequio para que te cubras con las más finas sedas». Al abrir la caja encontró un espejo plateado, peines de marfil y 5 vestidos de seda. Le dio las gracias y pensó: «Esto es increíble». Eligió uno, se quitó la ropa vieja y se puso el vestido, peinó su cabello y sonrió al espejo. Le dijo a la gata: «Ya no me reconozco». La gata respondió: «Sigamos». Poco después se encontró con el segundo caballero, quien le dio otra caja y le dijo: «Nos diste de beber cuando tu padre te esperaba, déjame darte este obsequio por tu generosidad». La caja contenía zapatos de cuero elegantes y joyas relucientes. Tiró los zapatos rotos y se puso los nuevos, escogió collares y anillos y se vistió con ellos. Continuó su camino, cada vez más asombrada. De último consiguió al naranjo, quien le entregó un perfume y una cesta de frutos, y le dijo: «Nos diste agua cuando más la necesitábamos, sabiendo que te esperaban en casa, gracias por tu bondad. Recuerda que quien siembra bien, cosecha bien». Sofía pasó el resto del día explorando las ruinas. Estas eran de un reino de genios y quedó fascinada con los relieves de las columnas de piedra. Pensó: «Cuando vuelva, bordaré diseños como estos sobre la seda». Entró en un espacio que era una habitación y se durmió. Por la mañana encontró una mesa full de comida con todo lo que su alma pudiera desear y comió hasta saciarse. Al tercer anochecer, se sentó junto a la puerta del sótano esperando a que alguien la sacara. Después de unos momentos escuchó pasos. Era la mujer de su padre, que llevaba un plato con restos de comida y pan del día anterior. Al abrir la puerta y ver a Sofía en su mejor aspecto, con seda y oro, el plato se le cayó de las manos y no lo podía creer. «¿Eres tú de verdad, Sofía, la hija del pescador?», le preguntó. «Sí, soy yo», respondió Sofía. La mujer llamó a su esposo: «Ven y mira a tu hija, quiero saber quién le dio toda esta prosperidad». El padre, asombrado, abrió el sótano y quedó boquiabierto al ver el tesoro. Sofía dijo: «Fueron criaturas del bosque, padre, vinieron a retribuir el bien que les hice». Pero el pescador no prestó mucha atención a su historia, miraba las cajas de oro y plata y dijo: «Compraremos un barco grande y nos enriqueceremos con la pesca». «Bien hecho, Sofía, harás a tu padre y a tu familia parte de los principales de la aldea». Luego la abrazó y la besó, prometiéndole que nadie volvería a maltratarla. La suerte de Sofía mejoró y sus tareas domésticas disminuyeron. El padre obligó a la esposa perezosa a trabajar, haciendo las tareas de la casa y no dejándoselas a la hija.
Sofía volvió al bordado e hizo las figuras que había visto en las mazmorras en un trozo de seda. Cuando lo terminó, todos los que lo vieron se asombraron. El amor del pescador por su hija aumentó, compró la embarcación con la que siempre había soñado, ahora podía llegar más lejos y cada día llegaba con grandes cantidades de pescado. Pero la madrastra, llena de envidia al ver cómo el pescador quería cada día más a Sofía, dijo para sí, la descubriré, tengo que conocer su secreto. Un día, la mujer se acercó a Sofía y se disculpó por su crueldad, diciendo, la torpeza y la fealdad de mi hija me alteran y a veces puedo decir cosas sin pensar. ¿Lo entiendes? Sofía, inocente, respondió, sí, lo entiendo. Mis amigos son criaturas del bosque, ellos pueden ayudarla. Le contó todo lo que le había ocurrido, cómo había conocido a los seres del bosque y cómo ellos la ayudaron para llegar al reino de los genios. La mujer sonrió y dijo, mi hija será más bella que tú y más rica. En cuanto a ti, verás lo que haré contigo, una vez que consigamos todo. Sofía quedó consternada por las palabras de la madrastra. A la mañana siguiente le dio a su hija un cubo y le dijo que debía hacer, que aguantara la fatiga y, al final del día, sería rica y los genios le darían un rostro hermoso. Pero no llevaba bondad para ofrecer el agua que tenía, solo llevaban consigo la oscuridad del egoísmo, así, con el corazón lleno de codicia. La hija de la madrastra siguió el mismo sendero que Sofía había recorrido con humildad. Al pasar junto al pozo, encontró a dos caballeros sedientos que le pidieron un poco de agua. «Váyanse», gritó con desdén. «No pienso desperdiciar mi tiempo con mendigos». Y siguió su camino, con el orgullo por delante. Más adelante, vio al naranjo algo seco y gritó, «Le avisaré a mi padre y te hará leña, así no seguirás dañando mi vista cuando pase por aquí». La chica rió y se fue. Al pasar junto al gato, este maulló, «A ti también tengo que darte de beber». «Ni que fueras persona». «Fuera de mi camino», le gritó mientras la apartaba con el pie. Cuando la joven regresó a casa, su madre la recibió con una mirada inquisitiva. «¿Cumpliste con todo lo que te pedí?», preguntó. «Sí, madre», respondió la muchacha. La mujer asintió lentamente y dijo, «Bien. Ahora entra en el sótano y no tengas miedo. Aquí tienes una cesta con comida y algo de beber. Si necesitas ayuda, llama y te abriré. Cuando estés adentro, vendrá hacia ti una gata, síguela hasta donde te conduzca. Allí encontrarás oro y seda». La hija tomó la cesta y descendió los escalones de piedra. El aire era húmedo y pesado, la oscuridad parecía tragarse cada paso. Se sentó un momento, intentando calmar el temblor de sus manos, cuando de pronto notó decenas de ojos rojos observándola desde las sombras. Sobresaltada, encendió una antorcha, y entonces lo vio, una multitud de ratoncitos la rodeaba, chirriando con furia. En un instante, saltaron sobre ella. La joven gritó desesperada, intentando apartarlos, pero sentía como las diminutas garras le arañaban. Corrió por el pasillo sin rumbo, tropezando, mientras su antorcha lanzaba chispas que se apagaban una a una. En medio del caos, distinguió un brillo metálico, una pequeña caja plateada. La abrió con la esperanza de hallar algo útil, pero de su interior salieron gusanos y cucarachas que se deslizaron bajo su ropa. Horrorizada, soltó la caja y corrió hasta la puerta, golpeando con fuerza. Cuando su madre abrió, la observó con desagrado. La muchacha estaba sucia, cubierta de polvo. Sin decir palabra, la bañó y limpió, pero su rostro había quedado marcado por arañazos que cruzaban su piel como un triste recuerdo de lo ocurrido. La madrastra, al ver aquello, se enojó con su hijastra. «Todo esto es culpa de Sofía», gritó furiosa. «Ella me engañó a mí y mira ahora cómo quedó mi hija. Juro que pagará por esto». Pasaron algunos días, y un amanecer, la mujer llamó a Sofía, «Voy a buscar unas hierbas para curar a mi hija. Ven conmigo al bosque, necesito tu ayuda». Sofía aceptó sin sospechar nada. Caminaron durante horas bajo el sol ardiente.
Cada vez que Sofía preguntaba cuánto faltaba, la madrastra respondía lo mismo: todavía no, falta un poco más. Finalmente llegaron al pie de una montaña alta y solitaria. Allá arriba, dijo la mujer señalando una pendiente empinada, crece una planta de diente de león, de flores rojas. Tráemela, estoy cansada, esperaré aquí, date prisa. Sofía comenzó a subir. Mientras su madrastra se marchó a casa y pensó: no volverás con vida. En esta montaña abundan las hienas, los zorros y los escorpiones venenosos. Si no te devoran, el hambre y el sol te harán sucumbir. La joven buscó y buscó la flor, pero no encontró nada. Al volver y no ver la madrastra, comprendió que estaba sola. Trató de recordar el camino, pero todos los senderos eran iguales. Desesperada, gritó pidiendo ayuda, sin obtener respuesta. Exhausta, se refugió bajo un árbol y rompió en llanto. Entonces escuchó voces suaves sobre su cabeza. Dos palomas discutían: te dije que guardaras las semillas para el invierno, y ahora faltan, reprochó el macho. No las he tocado, respondió la hembra con tristeza. Sofía, con voz cansada, les dijo: no se culpen. El calor ha secado la tierra, pero cuando caiga el rocío, todo volverá a florecer y sabrán dónde están las semillas. Las palomas guardaron silencio. La hembra bajó y se posó sobre su regazo. Has hablado con sabiduría, dijo agradecida. ¿Cómo puedo recompensarte? Sofía respondió: solo deseo encontrar una flor de diente de león roja, para mi hermana y regresar a casa, junto al mar. Pero estoy perdida. La paloma la miró con ternura. Esa planta no crece en las montañas, explicó. ¿Quién te trajo a este lugar tan desolado? Sofía comprendió entonces la traición de su madrastra y que debía tener más cuidado con ella en el futuro. Mientras pensaba en cómo sobrevivir, otra paloma descendió del cielo, trayendo en su pico una pequeña planta roja. Tómala, dijo. Y sígueme. Te guiaré de regreso al mar. Si te apresuras, llegarás antes de que caiga el sol. Sofía siguió el vuelo de las palomas. Sus pies dolían por el largo camino, pero no se detuvo hasta ver el brillo del mar en el horizonte. Cuando llegó a casa, apenas podía mantenerse en pie. Entró y cerró la puerta con fuerza, jadeando. La madrastra, al verla, se quedó muda de espanto. No podía entender cómo aquella niña había sobrevivido. Sofía la miró con firmeza y dijo: no me preguntes nada. Me bañaré y dormiré. Pero si intentas mentir otra vez, le contaré todo a mi padre. ¿Me entendiste? Y sin esperar respuesta, subió a su habitación. Esa noche durmió profundamente, aliviada de estar viva. Pero la paz duraría poco, pues su madrastra ya tramaba un nuevo plan para deshacerse de ella. Esto y más lo conocerás en la segunda parte de la historia. Si llegaste hasta aquí, déjame un mensaje en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Sofía? Nos vemos en la próxima historia.